Carlos Martín comenzaba otro día con la pesada sensación de cansancio que se había convertido en su compañera constante. Sentado en su amplia, pero extrañamente vacía mansión, contemplaba la rutina que se extendía frente a él. Como empresario exitoso, Carlos estaba acostumbrado a la agitación del mundo corporativo, las negociaciones interminables, las reuniones de la junta directiva y las decisiones estratégicas que mantenían a su empresa en la cima. Había asumido el control de la compañía después de la muerte de su padre hace 15 años, y bajo su liderazgo, el negocio floreció, despertando la envidia de muchos competidores. Sin embargo, el éxito empresarial tenía su precio. A los 45 años, Carlos se encontraba solo. La mansión en la que vivía, llena de eco y silencio, era un recordatorio constante de su soledad. Nunca había construido una familia propia, las pocas relaciones amorosas que había tenido nunca evolucionaron hacia algo más serio. En momentos de reflexión, Carlos se preguntaba si había valido la pena sacrificar su vida personal por el éxito profesional. No podía evitar pensar que, en algún lugar a lo largo del camino, quizás había perdido algo esencial. Mientras se preparaba para otro día de trabajo, Carlos no podía ignorar el vacío que sentía. Aunque sabía que su agenda estaría llena, como siempre, nada parecía llenar ese espacio dentro de él, ese anhelo de algo más que logros y contratos. Ansiaba una conexión genuina, alguien con quien compartir su vida, pero la verdad era que, en ese momento, ya no sabía por dónde empezar a buscar tal intimidad. Mientras se dirigía a la oficina, el pensamiento de su rutina diaria lo dejaba exhausto incluso antes de comenzar. Carlos sabía que necesitaba cambiar algo, pero aún no estaba seguro de qué podría hacer. Y así, con un suspiro pesado, se resignó a enfrentar otro día en la piel del exitoso empresario, pero internamente solitario, Carlos Martín. Mientras Carlos conducía hacia el trabajo, sus pensamientos inevitablemente se deslizaron hacia un pasado distante, una época en la que la vida parecía más simple, llena de posibilidades y sueños. Hace 20 años, cuando aún era un joven universitario, Carlos conoció a Margarita en una fiesta de acción de gracias en la escuela. Ella era radiante, con una sonrisa que iluminaba la habitación y una risa que hacía que su corazón latiera más rápido. Margarita, una huérfana cuyos padres murieron en un trágico accidente automovilístico, no tenía la riqueza ni el estatus que la familia de Carlos esperaba. Pero para Carlos, era perfecta. Se enamoró de su autenticidad, de la forma en que veía belleza en las pequeñas cosas y de su fortaleza a pesar de las adversidades. Sin embargo, la familia de Carlos no compartía su admiración. Sus padres, arraigados firmemente en las tradiciones y la búsqueda del poder y el estatus, desaprobaron la relación desde el principio. ¿Por qué querrías involucrarte con esa huérfana?, preguntaba su madre con desprecio. Casarte con Margarita solo traerá problemas. Pero Carlos estaba decidido. Vio en Margarita no solo un amor, sino un refugio contra las expectativas abrumadoras de su familia. Juntos, planearon un futuro, una escapada a una vida donde pudieran ser verdaderamente felices. Su relación se profundizó rápidamente, y pronto estaban viviendo juntos en una casa alquilada, lejos de la presión de la familia de Carlos. La casa estaba cerca de un tranquilo río, rodeada de bosques, un escenario perfecto para que su amor floreciera. Fue allí donde Carlos le dio a Margarita una pulsera de plata elegantemente diseñada en forma de serpiente, con ojos de diamante y lengua de ámbar. Era un símbolo de su compromiso y de la vida que planeaban construir juntos. Margarita aceptó el regalo con lágrimas de alegría, y en ese momento, Carlos supo que ella era todo lo que siempre había deseado. Sin embargo, a pesar de la felicidad que compartían, la sombra de la desaprobación familiar se cernía sobre ellos. Carlos sabía que eventualmente tendría que enfrentar a sus padres, pero optó por vivir cada día como si fuera un tesoro, ignorando el enfrentamiento inevitable que se avecinaba. En esos días de amor y libertad, Carlos y Margarita estaban inmersos en su propia burbuja de felicidad, ajenos al mundo exterior y a los desafíos que se avecinaban. En aquellos luminosos días de juventud, Carlos y Margarita vivían un cuento de hadas moderno. Alejados del bullicio de la ciudad, la casa alquilada en la que vivían era un refugio pacífico, un santuario de amor y sueños compartidos. Situada cerca de un río sereno, rodeada por la calma del bosque, la casa era el escenario perfecto para que el amor de ambos floreciera libremente. Pasaban los días entre risas y planes para el futuro, cada momento lleno de promesas y expectativas felices. Rodeados de la belleza natural que los rodeaba, solían pasear por los senderos del bosque, respirando el aire fresco y puro, y se sumergían en las aguas cristalinas del río para refrescarse. Estos momentos simples,
pero profundamente significativos, fortalecían su amor, tejiendo lazos inquebrantables entre ellos. Los planes de matrimonio comenzaron a tomar forma. Hablaban de la ceremonia, imaginando un día mágico en el que podrían oficializar el amor que sentían el uno por el otro. Soñaban con una vida de complicidad, apoyo mutuo y felicidad. Margarita, a pesar de su pasado difícil, irradiaba una luz de optimismo y esperanza, influenciando profundamente a Carlos. Juntos, visualizaban un futuro en el que el amor superaría todas las adversidades. En aquellos idílicos días junto al río, con la naturaleza como testigo, Carlos y Margarita vivían una historia de amor que parecía destinada a durar para siempre. Con cada día que pasaba, cada risa compartida y cada mirada intercambiada, se acercaban más al día en que se convertirían en marido y mujer, unidos no solo por el amor, sino por una profunda comprensión mutua y un respeto inquebrantable el uno por el otro. La tragedia se abatió en una tarde tranquila y soleada, una de esas tardes que Carlos y Margarita solían pasar juntos, en armonía con la naturaleza que rodeaba la casa cerca del río. Carlos había regresado temprano del trabajo, anticipando una tarde agradable junto a Margarita. Sin embargo, al llegar a casa, una sensación de vacío lo invadió. Margarita no estaba allí. Pensando que ella podría haber ido a nadar en el río, como solían hacer juntos, se apresuró hacia la orilla, esperando encontrarla disfrutando de la serenidad de las aguas. Al acercarse al río, el corazón de Carlos fue invadido por una repentina preocupación. Las ropas de Margarita estaban allí, cuidadosamente dobladas en la orilla del agua, pero no había señales de ella. El silencio era inquietante, solo el suave sonido del río rompía la quietud. La ausencia de Margarita era extraña, y una sensación de alarma comenzó a crecer dentro de Carlos. Llamó su nombre, pero solo el eco de su voz regresó, sin respuesta. La preocupación rápidamente se transformó en pánico. Carlos recorrió la orilla del río, buscando desesperadamente cualquier señal de ella. La posibilidad de que algo terrible hubiera sucedido, algo que ni siquiera se atrevía a pensar, comenzó a formarse en su mente. No quería creer que Margarita, la mujer que amaba, pudiera haberse ahogado en las aguas que tantas veces les habían brindado alegría y refugio. Las horas siguientes fueron un torbellino de actividad frenética. Equipos de rescate fueron llamados, buzos exploraron las profundidades del río y la búsqueda se extendió durante días. Con cada momento que pasaba sin encontrar a Margarita, la esperanza de Carlos disminuía, dejando un profundo dolor y un vacío indescriptible en su lugar. A pesar de los esfuerzos exhaustivos, Margarita no fue encontrada. Las palabras de uno de los buzos resonaron en su mente: la corriente aquí es muy fuerte, puede haber arrastrado el cuerpo lejos. Pero en el fondo, Carlos se negaba a aceptarlo. No quería creer que Margarita, el amor de su vida, había sido arrastrada por las aguas del río que tantas veces habían sido testigos de su amor. Ese día marcó un cambio irreversible en la vida de Carlos. La desaparición de Margarita dejó una cicatriz en su alma, una herida que el tiempo nunca pudo curar por completo. En ese río, no solo se perdió a Margarita, sino también una parte de Carlos que nunca volvería a recuperar. En los días que siguieron a la desaparición de Margarita, Carlos se encontraba inmerso en un profundo luto, un estado de dolor e incredulidad que parecía envolverlo como una densa niebla. La casa junto al río, antes un santuario de amor y felicidad, ahora resonaba con el silencio de su ausencia. Cada rincón de la casa, cada objeto, le recordaba a Margarita y a los momentos que habían compartido. La pulsera de plata que le había regalado ahora era un símbolo de un futuro que nunca se concretaría. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, pero el dolor de Carlos no disminuía. Se refugiaba en el trabajo, tratando de perderse en las responsabilidades y decisiones empresariales, con la esperanza de que la ocupación constante pudiera de alguna manera aliviar el dolor que llevaba en el pecho. Sin embargo, cada noche al regresar a la casa vacía, la realidad de su pérdida se volvía más evidente, más insoportable. Carlos evitaba los lugares que solía frecuentar con Margarita, los recuerdos eran simplemente demasiado dolorosos. Se aisló, alejándose de amigos e incluso de la familia, que aún no entendía completamente la profundidad de su amor por Margarita. Carlos se sentía como si estuviera en un limbo, incapaz de avanzar, atrapado en un pasado que ya no podía alcanzar. Con el tiempo, la intensidad aguda del dolor se transformó en un vacío constante, una añoranza que nunca desaparecía por completo. Carlos aprendió a convivir con la ausencia de Margarita, pero nunca la superó del todo.
El recuerdo de ella estaba siempre presente, un recordatorio suave pero persistente del amor que habían compartido. Las fotografías de Margarita esparcidas por la casa se convirtieron en un santuario silencioso para Carlos, lugares donde podía permitirse sentir el dolor y la alegría de sus recuerdos. En momentos de soledad, se encontraba hablando con las fotos, compartiendo sus pensamientos y sentimientos, como si de alguna manera pudiera mantener viva la conexión entre ellos. Carlos vivió con la sombra de la pérdida de Margarita durante años, un hombre cambiado por la experiencia de un amor profundo y el dolor de una pérdida inmensurable. Siguió dirigiendo su empresa y viviendo su vida, pero una parte de su corazón siempre permaneció con Margarita, junto al tranquilo río donde una vez soñaron juntos un futuro que nunca llegó a realizarse. En una mañana monótona, la rutina de Carlos se vio interrumpida por la llegada de una nueva empleada de limpieza a su mansión. La agencia había enviado a Abril, una joven de rasgos delicados y una mirada que transmitía una mezcla de determinación y ternura. Carlos, acostumbrado a la eficiencia impersonal de los empleados que entraban y salían de su casa, se sintió sorprendentemente atraído por la presencia de Abril. Había algo en ella, quizás la forma en que se movía con cuidado y atención por las habitaciones, que despertaba la curiosidad de Carlos. En sus primeros días, Abril trabajó con una eficacia silenciosa, pero Carlos notó cómo a menudo se detenía, mirando alrededor de la casa con una expresión pensativa, casi como si estuviera absorbiendo la historia contenida en cada objeto y fotografía. En uno de esos momentos, Carlos se encontró iniciando una conversación casual con ella, algo que rara vez hacía con sus empleados. Se sorprendió al descubrir que tenía opiniones interesantes y una forma de hablar que era a la vez respetuosa y sincera. A medida que pasaban los días, la presencia de Abril en la mansión comenzó a parecer menos una intrusión y más una adición bienvenida a la rutina de Carlos. Él notó cómo ella cuidaba cada detalle de la casa, no solo limpiando, sino de alguna manera trayendo una nueva energía a los espacios que, durante tanto tiempo, parecían inmutablemente conectados al pasado. Carlos se encontró ansiando los breves encuentros con Abril, las conversaciones que se extendían un poco más cada día. Ella lo escuchaba hablar sobre el trabajo e incluso, en momentos de vulnerabilidad, sobre Margarita. Abril escuchaba con una empatía que parecía genuina, nunca invasiva, siempre respetuosa. Era una sensación nueva para Carlos, tener a alguien en la casa con quien podía compartir pensamientos y, a cambio, escuchar historias simples pero llenas de vida. Con Abril, la mansión de Carlos comenzó a transformarse. No eran solo las habitaciones las que parecían más vivas, era la propia atmósfera de la casa la que cambiaba. Carlos comenzó a darse cuenta de cómo la presencia de Abril le traía una sensación de calma, un alivio del peso constante de la soledad que llevaba consigo. La nueva empleada de limpieza, con su manera serena y presencia discreta, había comenzado, sin saberlo, un proceso sutil de curación en el corazón herido de Carlos. En una mañana común, mientras observaba a Abril cuidar la mansión con su habitual diligencia, Carlos fue tomado por un impulso inesperado. Se acercaba una importante reunión de negocios, un evento en el que se esperaba que los participantes llevaran a sus familias. Carlos, sin una familia que presentar, enfrentaba la incomodidad de asistir solo, algo que podría afectar sutilmente la percepción de sus socios comerciales sobre él. Fue entonces cuando una idea inusual surgió en su mente. Observando la postura y la forma en que Abril se comportaba, consideró que ella podría desempeñar un papel diferente por un día. Carlos sabía que la propuesta era inusual, incluso inapropiada, pero algo en la manera en que Abril se presentaba le dio la esperanza de que ella podría aceptar el desafío. Después de un momento de vacilación, Carlos llamó a Abril y le explicó la situación. Fue directo al grano, pidiéndole que fingiera ser su hija durante el evento. La expresión de sorpresa en el rostro de Abril fue evidente, y por un momento, Carlos pensó que tal vez había cometido un error. Sin embargo, continuó explicando que sería solo por un día y que era crucial para la impresión que daría en el evento. Abril, después de superar la sorpresa inicial, escuchó atentamente. Carlos aseguró que sería una propuesta puramente profesional, con una compensación adecuada por su tiempo y esfuerzo. Hizo hincapié en que entendía la extrañeza de la situación, pero le aseguró su honestidad y respeto. Carlos observó mientras Abril consideraba la propuesta, la duda y la incertidumbre claramente visibles en su rostro. Ella hizo preguntas sobre los detalles del evento, lo que se esperaba de ella, y expresó su preocupación por desempeñar bien el papel. Carlos respondió pacientemente cada pregunta, explicando que no había expectativas más allá de su presencia a su lado como su hija. Después de una pausa reflexiva, Abril aceptó la propuesta.
Estuvo de acuerdo en acompañar a Carlos al evento, una decisión impulsada tal vez por la curiosidad y la oportunidad de experimentar algo fuera de su rutina diaria. Carlos sintió un alivio mezclado con gratitud. Sabía que estaba pidiendo mucho, pero la disposición de Abril a ayudar reforzó su percepción de ella como una persona extraordinaria. Con la decisión tomada, comenzaron a planear los detalles, embarcándose juntos en un plan que, para Carlos, era mucho más que una simple estrategia de negocios. Era una oportunidad de llenar, aunque fuera brevemente, el vacío de una vida familiar que nunca había tenido. Con la decisión tomada, Carlos y Abril se embarcaron en los preparativos para el evento. El primer paso fue asegurarse de que Abril tuviera el atuendo adecuado para la ocasión. Carlos, entendiendo que la situación era inusual para ambos, buscó facilitar el proceso tanto como fuera posible. Organizó una tarde de compras, llevando a Abril a algunas de las mejores tiendas de la ciudad, donde podría elegir un vestido y accesorios apropiados para el evento. Abril, inicialmente renuente ante la opulencia y el lujo de las boutiques, gradualmente se permitió entrar en el espíritu de la experiencia. Con la ayuda de Carlos y de los asesores de moda de las tiendas, probó una variedad de vestidos, cada uno más elegante que el anterior. Finalmente, eligió un vestido que la hizo sentirse segura y cómoda, un equilibrio perfecto entre elegancia y simplicidad. Además de la ropa, Carlos también insistió en comprar algunos accesorios y un par de elegantes zapatos para completar el aspecto de Abril. Observaba, con una mezcla de satisfacción y sorpresa, la transformación gradual de Abril mientras se sentía más cómoda con la situación. En los días previos al evento, también pasaron tiempo juntos ensayando cómo sería la dinámica entre ellos en el evento. Carlos le explicó a Abril algunos detalles sobre sus socios comerciales y qué esperar de la reunión. Incluso practicaron algunas conversaciones, con Carlos orientando a Abril sobre cómo responder a preguntas casuales que pudieran surgir sobre su relación ficticia de padre e hija. Para Abril, todo eso era territorio desconocido, pero demostró ser una aprendiz rápida. Prestaba atención a los detalles y hacía preguntas inteligentes, mostrando una comprensión sorprendente de las sutilezas sociales del evento. Carlos, por su parte, quedó impresionado por su capacidad para adaptarse a una situación tan fuera de su zona de confort. A medida que se acercaba el día del evento, ambos sentían una mezcla de nerviosismo y expectación. Para Carlos, era la oportunidad de presentar una imagen de estabilidad familiar a sus socios. Para Abril, era un salto a un mundo completamente diferente de su vida cotidiana. Juntos, se aventuraban en un escenario desconocido, pero en cada paso del proceso, crecía un respeto mutuo y una comprensión silenciosa entre ellos. El día del evento, Carlos y Abril llegaron juntos, presentándose como padre e hija. El salón estaba lleno de influyentes empresarios, acompañados de sus familias. Carlos, acostumbrado a este entorno, saludaba a sus socios y colegas, presentando a Abril como su hija. Ella, por su parte, desempeñaba su papel con una gracia sorprendente, equilibrando su novedad con una naturalidad cautivadora. A medida que avanzaba la noche, Carlos observaba a Abril interactuar con los otros invitados. Contaba historias, reía y, de alguna manera, parecía pertenecer a ese mundo tanto como él. En medio de las conversaciones y presentaciones, un detalle llamó la atención de Carlos, una pulsera en la muñeca de Abril. Era una pieza sencilla pero elegante que él no había notado antes. La pulsera de Abril resultó sorprendentemente familiar para Carlos. Su diseño, la forma en que reflejaba la luz, todo en ella le producía una sensación de déjà vu. Un recuerdo lejano comenzó a formarse en su mente, transportándolo de vuelta al momento en que le había regalado una pulsera similar a Margarita. El pensamiento lo golpeó con una fuerza inesperada, perturbando la calma que había mantenido durante toda la noche. A medida que avanzaba la noche, Carlos no podía apartar los ojos de la pulsera de Abril. Se preguntaba sobre su origen, cuestionándose si la coincidencia podría ser solo eso, una simple casualidad. La idea de que la pulsera pudiera tener alguna conexión con el pasado, con Margarita, parecía improbable, pero la similitud era tan impactante que no podía apartarla de su mente. Carlos esperó el momento adecuado para preguntar sobre el brazalete. Cuando finalmente tuvo la oportunidad, su voz titubeó un poco, revelando la tensión que la observación le había causado. Abril, este brazalete en tu muñeca es realmente hermoso. ¿De dónde lo sacaste?, preguntó, tratando de mantener un tono casual. Abril, sorprendida por la pregunta, miró el brazalete y respondió con sencillez, sin darse cuenta de la carga emocional que tenía para Carlos.
La respuesta de Abril no aclaró las dudas de Carlos, si algo, solo agregó más capas a la intrigante coincidencia. La noche continuó, pero la mente de Carlos estaba ahora ocupada con pensamientos del pasado, del presente y de las posibles conexiones que podrían unirlos a través de un simple brazalete. Después del evento, la imagen del brazalete en la muñeca de Abril seguía atormentando a Carlos. No podía olvidar la inquietante similitud con el brazalete que le había dado a Margarita años atrás. Consumido por la curiosidad y un creciente sentimiento de que aquello no era una mera coincidencia, Carlos decidió investigar. Al día siguiente, se acercó a Abril con una mezcla de vacilación y urgencia. «Abril, sobre el brazalete que llevabas anoche», comenzó Carlos, tratando de mantener la voz estable. «¿Podrías contarme más sobre él? ¿De dónde viene?» Abril, notando la seriedad en el tono de Carlos, lo miró con sorpresa. «Fue un regalo», explicó Abril, «de mi madre adoptiva. Me lo dio hace muchos años y dijo que era un regalo de alguien muy especial para ella». Las palabras de Abril golpearon a Carlos como un rayo. El brazalete, un regalo de madre a hija, llevaba consigo la posibilidad de una conexión mucho más profunda de lo que él había imaginado inicialmente. Carlos pidió ver el brazalete una vez más. Abril, comprendiendo la importancia de la solicitud, lo trajo al día siguiente. Observándolo detenidamente, Carlos ya no tenía dudas, era idéntico al que le había dado a Margarita. Cada detalle, cada curva del metal y brillo de las piedras, era una réplica exacta del regalo que había elegido con tanto amor. El corazón de Carlos latía rápido mientras trataba de asimilar las implicaciones de ese descubrimiento. Si el brazalete de Abril era realmente el mismo que le había dado a Margarita, ¿qué significaba eso? ¿Estaba Margarita viva? ¿Y Abril, cuál era su verdadero papel en la historia que parecía estar desplegándose frente a él? Comprometido en resolver el misterio, Carlos comenzó a hacer preguntas más detalladas sobre el pasado de Abril. Quería saber todo sobre su madre adoptiva, sobre la historia del brazalete, cualquier cosa que pudiera proporcionar una pista sobre la conexión entre Abril, el brazalete y Margarita. Abril, por su parte, compartía lo que sabía, aunque gran parte de su infancia seguía siendo un misterio para ella también. Carlos se dio cuenta de que necesitaba profundizar en la investigación para encontrar respuestas. Estaba decidido a seguir cada pista, cada fragmento de información que Abril pudiera proporcionar. Lo que comenzó como una curiosidad sobre un simple brazalete se había convertido en una búsqueda de la verdad, posiblemente revelando un capítulo del pasado que Carlos pensaba que había quedado cerrado para siempre. Carlos, inmerso en una búsqueda de la verdad sobre el brazalete de Abril, decidió enfrentar a Penélope, la madre adoptiva de Abril, en busca de respuestas. Durante el encuentro, Penélope reveló una historia que sacudió profundamente a Carlos. Contó que hace muchos años, Margarita, la mujer a quien Carlos amaba, fue víctima de un plan maestro orquestado por la madre de Carlos. Consumida por la ira y el prejuicio hacia Margarita, quien era pobre y huérfana, la madre de Carlos había planeado un terrible accidente. Hizo que Margarita fuera empujada río abajo, donde la fuerte corriente la arrastró lejos. Margarita, gravemente herida y desorientada, acabó desmayándose en las aguas turbulentas. Por un golpe del destino, fue rescatada por Penélope, quien la encontró inconsciente en la orilla del río. Cuando Margarita despertó, estaba bajo el cuidado de Penélope, pero había perdido la memoria debido al trauma y al golpe en la cabeza. Durante el embarazo, Penélope cuidó de Margarita, quien estaba embarazada de Carlos. El parto, sin embargo, fue complicado y peligroso. En las últimas horas de su vida, mientras daba a luz a Abril, Margarita recuperó sus recuerdos. Entre el dolor y las lágrimas, recordó el amor que compartía con Carlos y, con sus últimas fuerzas, le pidió a Penélope que cuidara a su hija, fruto de ese amor. Carlos escuchaba atentamente, cada palabra de Penélope resonando en su corazón. La historia era como un rompecabezas cuyas piezas finalmente encajaban, pero la imagen final era más trágica y compleja de lo que podría imaginar. Sintió una mezcla de dolor, enojo y tristeza al descubrir la verdad sobre el destino de Margarita y las acciones de su propia madre. La revelación de que Abril era su hija biológica, un vínculo vivo con Margarita, le dio a Carlos un sentimiento de responsabilidad y un deseo de redimirse. Sabía que nada podría compensar los años perdidos o el dolor causado, pero estaba decidido a hacer lo que pudiera para construir una relación con Abril y honrar la memoria de Margarita. La madre de Carlos, al darse cuenta del daño irreparable que le había causado a su propio hijo, fue consumida por la tristeza y el remordimiento.
Vivir con el peso de sus acciones la sumió en una profunda depresión, atormentada por el arrepentimiento y la culpa. En los años siguientes, su salud se deterioró rápidamente, reflejo del tormento que llevaba en el alma. Finalmente, sucumbió a la enfermedad, dejando este mundo con el peso de sus elecciones. Después de las revelaciones impactantes sobre el pasado, Carlos, Abril y Penélope se encontraron unidos por una historia entrelazada de amor, pérdida y destino. Con la verdad finalmente a la luz, comenzaron a construir una nueva realidad juntos, una realidad en la que formaban una familia improbable, pero profundamente conectada. Carlos, aún procesando el descubrimiento de que Abril era su hija, abrió las puertas de su vida y su hogar para ella y Penélope. Quería brindarle a Abril el amor y el apoyo que había perdido con la muerte de Margarita y que, inconscientemente, le había negado durante tantos años. Para Penélope, Carlos sentía una inmensa gratitud por haber cuidado de Abril, y quería retribuir de alguna manera. Abril, inicialmente reacia a aceptar la nueva realidad, poco a poco se permitió conocer y comprender al padre que nunca supo que tenía. Vio en Carlos no solo al exitoso empresario, sino a un hombre marcado por la pérdida y el dolor, alguien que, al igual que ella, estaba tratando de encontrar su camino en medio de las revelaciones del pasado. Juntos comenzaron a crear nuevas rutinas y tradiciones familiares, encontrando consuelo en la compañía mutua. Las comidas se convirtieron en momentos de compartir y conexión, mientras que las noches se llenaron de conversaciones sobre el pasado y planes para el futuro. A menudo, Carlos se encontraba mirando a Abril, viendo reflejos de Margarita en ella, lo que le traía alegría y dulce melancolía. Penélope, por su parte, aportó a la casa una presencia calmante y una sabiduría nacida de la experiencia. Se convirtió en un vínculo entre Carlos y Abril, ayudándolos a navegar por su nueva relación. Con el tiempo, la casa de Carlos, que durante tanto tiempo había resonado con el silencio de la soledad, comenzó a llenarse con los sonidos de una familia, risas, diálogos e incluso los inevitables desacuerdos. Carlos, Abril y Penélope, cada uno con sus propias cicatrices e historias, aprendieron a apoyarse mutuamente. Descubrieron la alegría en las pequeñas cosas cotidianas y encontraron fuerza en la unión que habían formado. El proceso de curación fue gradual, pero cada día traía un poco más de comprensión y aceptación. Para Carlos, Abril era un recordatorio constante del amor que compartió con Margarita y una oportunidad para experimentar la paternidad de una manera que nunca imaginó posible. Para Abril, Carlos y Penélope se convirtieron en su familia, un regalo inesperado que la vida le dio, llenando un vacío que ni siquiera sabía que existía. Empezar de nuevo como familia no fue un proceso sin desafíos, pero juntos enfrentaron cada obstáculo, fortalecidos por el amor y la comprensión que compartían. Y de manera inesperada, en medio del dolor y las pérdidas del pasado, encontraron un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para construir recuerdos y un futuro lleno de posibilidades.